Mi pareja hizo que nuestra relación sea tóxica y yo no podía dejarlo, hasta que me engañó en mi cara. Durante mucho tiempo creí que el amor dolía, que aguantar era parte de querer a alguien. Yo era joven, insegura y con más miedo a estar sola que a ser maltratada. Cuando lo conocí, me hizo sentir especial. Al principio era atento, protector. Parecía alguien fuerte en quien podía apoyarme. Yo necesitaba eso. Venía de una vida llena de dudas, y él apareció como una promesa de estabilidad. No supe ver las señales a tiempo. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Los comentarios hirientes llegaron disfrazados de bromas. Me decía que exageraba, que era muy sensible, que sin él no valía tanto como creía. Yo me reía para no discutir, pero por dentro algo se rompía. Empecé a dudar de mí misma, de mi forma de hablar, de vestir, incluso de pensar. Sentía que tenía que pedir permiso para ser quien era. Después vinieron las humillaciones más claras. Frente a otras personas me hacía quedar mal. Minimizaba mis logros y señalaba mis errores como si fueran defectos imperdonables. Cuando intentaba hablarlo, me decía que todo era culpa mía, que yo lo provocaba. Yo pedía perdón aunque no supiera exactamente por qué. Creí que si cambiaba, si me esforzaba más, todo mejoraría. Pero no mejoró. La relación se volvió un lugar oscuro. Vivía con miedo a hacerlo enojar, midiendo cada palabra. Hubo empujones, gritos, amenazas que luego negaba. Yo me decía que no era tan grave, que otras personas vivían cosas peores. Me convencí de que merecía ese trato por no ser suficiente. Lo defendía incluso cuando mi propio reflejo ya no me reconocía. Aún así, algo dentro de mí seguía vivo. Una pequeña voz que me decía que esa no era la vida que soñé, que no era amor lo que estaba recibiendo. Todavía no tenía el valor de irme. Pero esa voz empezaba a despertar, lenta, cansada, herida, pero viva. Al principio intenté justificarlo todo. Me decía que tenía mal carácter, que estaba estresado, que yo exageraba. Las primeras humillaciones no fueron gritos ni golpes, fueron palabras. Comentarios disfrazados de bromas, críticas constantes a mi forma de vestir, a cómo hablaba, a lo que hacía. Poco a poco me fui encogiendo. Dejé de opinar para evitar discusiones y empecé a pedir perdón, incluso cuando no había hecho nada malo. Con el tiempo, el maltrato se volvió más evidente. Me revisaba el teléfono, cuestionaba cada salida y me hacía sentir culpable por tener amigos o familia. Decía que nadie me quería como él, que sin él yo no era nada. Y lo peor es que empecé a creerlo. Mi autoestima se fue rompiendo en silencio, mientras yo seguía intentando salvar una relación que ya estaba rota. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Los gritos llegaron primero, luego los empujones, después los golpes. Cada vez que pasaba algo así, lloraba en silencio y me prometía que sería la última vez. Él pedía perdón, decía que cambiaría, y yo quería creerle. Me aferraba a los pocos momentos, buenos como si fueran suficientes para justificar todo lo demás. Vivía con miedo constante, miedo a decir algo que lo molestara, miedo a mirarlo mal, miedo a provocar otra explosión. Me aislé del mundo, me alejé de quienes podían ayudarme, y me quedé sola con alguien que decía amarme mientras me destruía. Yo sabía que esa vida no era normal, pero no sabía cómo salir. En el fondo de mí algo todavía resistía. Una voz pequeña que me decía que yo merecía algo mejor, aunque aún no tenía la fuerza para escucharla del todo. Esa voz empezaba a despertar, incluso cuando yo seguía atrapada en el mismo lugar. Hubo un punto en el que ya no quedaban dudas de que esa relación me estaba destruyendo. Las humillaciones dejaron de ser sutiles. Me criticaba delante de otros. Se burlaba de mí, de mi forma de hablar, de cómo me vestía, de mis sueños. Cada comentario suyo iba minando lo poco que quedaba de mi autoestima. Yo intentaba justificarlo todo, pensando que estaba estresado, que no era realmente así, que si yo cambiaba un poco él volvería a ser el de antes. Pero luego llegaron los golpes. Al principio no fueron fuertes. Solo empujones, agarrones del brazo, puertas cerradas con violencia. Siempre venía después el perdón, las lágrimas, las promesas de que no volvería a pasar. Yo quería creerle porque aceptar la verdad significaba admitir que estaba viviendo algo horrible. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. Tenía miedo, vergüenza y una sensación constante de estar atrapada. El día que lo vi con otra persona, algo se rompió. Definitivamente dentro de mí. No, intentó ocultarlo. Me miró como si yo no valiera nada, como si fuera normal hacerme ese daño. En ese instante entendí que no era amor, que nunca lo había sido. Todo lo que soporté, todo lo que perdoné, no había servido para nada. Sentí una mezcla de dolor profundo y una claridad que nunca antes había tenido. Esa noche lloré como nunca, pero también tomé una decisión. Por primera vez pensé en mí. Pensé en la vida que estaba dejando pasar, en la persona que quería ser y en la que me estaba convirtiendo. Supe que si no decía basta en ese momento, tal vez nunca lo haría.
El miedo seguía ahí, pero ya no era más grande que mis ganas de salir adelante. Ahí comenzó el verdadero cambio. Aunque todavía no sabía lo difícil y liberador que sería dar el paso final. El día que todo terminó no fue por un solo golpe, ni por una sola humillación. Fue por el cansancio acumulado de sentirme pequeña todos los días. Esa mañana desperté con el cuerpo adolorido y el alma aún peor. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos apagados, la voz temblorosa y una tristeza que ya no podía esconder ni de mí misma. Aún así me vestí y salí como si nada, como tantas otras veces. Horas después lo vi. No estaba sola mi imaginación esta vez. Lo vi con otra persona, riendo, tocándola con una confianza que conmigo ya no tenía. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero también como algo se aclaraba. No era yo el problema. Nunca lo fui. Él no me trataba mal porque yo fallara. Me trataba mal porque así era él. En ese momento, mientras el dolor me atravesaba, también nació una certeza que jamás había sentido antes. Cuando me enfrentó, intentó negarlo todo. Luego pasó a culparme. Me dijo que si me engañaba era porque yo no era suficiente, porque yo lo provocaba, porque yo lo cansaba. Y por primera vez, en lugar de llorar o pedir perdón, lo miré en silencio. Ya no sentía miedo, sentía algo distinto. Fuerza, una fuerza que había estado enterrada bajo años de maltrato. Recogí mis cosas esa misma noche. No fueron muchas, porque con el tiempo había dejado de tener incluso eso. Cada prenda que guardaba era una decisión firme. Cada paso hacia la puerta era una liberación. Él gritó, amenazó, lloró. Pero yo ya no estaba allí emocionalmente. Crucé esa puerta sabiendo que tal vez me esperaba un camino difícil, pero también sabiendo que no volvería a permitir que nadie me destruyera. Ese fue el día en que dije basta. No con gritos, no con golpes, sino con dignidad. Irme fue el acto más difícil y al mismo tiempo el más liberador de mi vida. No hubo una escena perfecta ni un discurso ensayado. Solo tomé mis cosas con las manos temblando y el corazón acelerado, mientras él me gritaba que no valía nada sin él. Cerré la puerta sin responder. Ese silencio fue la primera victoria que tuve después de tanto tiempo. Los primeros días sola fueron duros. Me despertaba esperando escuchar su voz, sus reproches, su manera de minimizarme. El miedo no desapareció de inmediato, pero cada mañana respiraba un poco mejor. Empecé a recordar quién era antes de esa relación, qué cosas me hacían feliz, qué sueños había guardado para sobrevivir. Volví a mirarme al espejo sin vergüenza, aunque todavía con cicatrices que no se veían. Busqué ayuda. Hablé con personas que me escucharon sin juzgarme. Entendí que no fue mi culpa, que nadie merece humillaciones, golpes ni traiciones. Poco a poco recuperé mi voz. Empecé a trabajar en mí, a estudiar, a hacer planes pequeños pero propios. Cada logro, por mínimo que fuera, me devolvía un pedazo de la seguridad que me habían quitado. Hoy puedo decir que estoy en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque aprendí a poner límites y a elegir mi bienestar. La mujer que se fue con miedo ya no es la misma que escribe estas palabras. Ahora sé que el amor no duele, no humilla y no destruye. Aprendí a decir basta, y ese fue el inicio de mi verdadera libertad.